Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Unívar Gómez y junto a mi compañera Yasmín Jorge estamos presentando nuestro trabajo final de Introducción al Derecho. El mismo está basado en estudiar el contrato de permuta, que es el que hemos escogido y pueden apreciar en este momento. Identificaremos elementos de validez, jurisprudencia, la doctrina y la legislación del mismo. Elementos de validez. El primero que abordaremos será el consentimiento de los contratantes. Aquí les mostramos el extracto donde consideramos que se cumple este elemento de validez, que es el consentimiento de los contratantes. A su vez, el consentimiento de los contratantes también es regido por otros artículos para que se cumpla con él. El artículo 1113 nos habla de que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. También en el artículo 1114 es claro diciéndonos que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados, los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir. El artículo 1115 también nos dice que la incapacidad declarada por el artículo anterior, señalando el 1114, está sujeta a las modificaciones que la ley determina y se entiende sin prejuicio de las incapacidades especiales que la misma establece. Mientras que el artículo 1116 dice: será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. El artículo 1118 nos amplía un poco más esto, diciendo que hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible, que hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad, el sexo y la condición de la persona. El temor de desagradar a las personas quienes se den sumisión y respeto no anulará el contrato. Otro elemento de validez es el objeto cierto que sea materia de contrato. Los artículos 1122, 1123 y 1124 nos dan una idea de cómo cumplirlos a cabalidad. El 1122 nos dice que puede ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al artículo 912. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. El artículo 123 dice que no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles, mientras que el artículo 1124 dice que el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes. Como tercer elemento de validez está la causa de los contratos. En el artículo 1125 dice que en los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. En los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor. El artículo 1126 nos dice que los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. El artículo 1127 dice que la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera ilícita. El artículo 1128 nos dice que aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. La jurisprudencia.
La jurisprudencia es el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gobernativas. Aquí les mostramos un ejemplo de la jurisprudencia sobre el contrato de permuta que trabajamos. En cuanto a la legislación para nuestro trabajo, vemos el decreto ley número 5 del 8 de julio de 1999 en su artículo 34, su numeral 2. Este numeral nos dice lo siguiente, que el tribunal compruebe que el objeto de la controversia no es arbitrable conforme a la ley panameña y que el laudo es contrario al orden público panameño. Por lo tanto, también la legislación panameña en el Código Civil es insuficiente y oscura, no motiva ni fundamenta en equidad la denegación de la primera causa de pedir y la denegación de la segunda causa de pedir subsidiarias, dejando sin decidir diversas declaraciones solicitadas en ambas causas de pedir y denegando la justicia. La doctrina, cuando hablamos de la doctrina nos vamos a los conceptos, las características, las clases, en fin. ¿Qué es la permuta? Por la permuta, los permutantes se obligan a transferir recíprocamente la propiedad del bien. Un sector de la doctrina considera que la permuta es un contrato el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa, propiedad de la otra. En el mismo sentido, cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de lo que recibe en cambio. Para ir definiendo la permuta, igual tenemos que ver cuáles son los elementos de la misma. Los personales son los permutantes y los reales son los bienes. En sí, las características de la permuta son, es autónomo o principal, es un contrato obligacional. La traslación de dominio se produce en su ejecución. Prestaciones recíprocas, onerosas, conmutativas como nadie impide que sea aleatorio, consensual, libertad de la forma y típico. Son las características de la permuta. Por otra parte, hay clases de permuta. La permuta pura, la permuta con solte y compensación de dinero y la permuta estimatoria.